En el corazón de un valle olvidado, donde el tiempo parecía haberse detenido entre montañas silenciosas, se extendía un pueblo de piedra y madera, anclado a tradiciones tan antiguas como las propias rocas. La vida transcurría con una monotonía predecible, marcada por el ciclo de las estaciones y el tañido de la campana del templo. Pero para Kyle, un joven de espíritu inquieto y ojos soñadores, este mundo era una jaula. Mientras sus compañeros se contentaban con labrar la tierra, él escrutaba el cielo nocturno, imaginando mundos más allá de las estrellas. Su curiosidad era alimentada por los susurros de los ancianos, historias prohibidas sobre la calavera estelar, una reliquia legendaria que, según decían, guardaba los secretos del cosmos. Para los demás era una advertencia, para Kale, una invitación. La anciana Elara, guardiana de la sabiduría del pueblo, había advertido a Kyle en repetidas ocasiones. «Hay puertas que no deben abrirse», le dijo con su voz arrugada por el tiempo, sus ojos reflejando una profunda preocupación. La calavera estelar no trae más que desolación, pero las palabras de Elara solo avivaron la llama en el corazón de Kyle. Guiado por fragmentos de mapas olvidados y su propia intuición, se aventuró más allá de los límites seguros de la aldea, adentrándose en las ruinas ancestrales que coronaban la colina más alta. Allí, en el corazón de un templo derruido cubierto de musgo, la encontró. La calavera, tallada en un material similar al ópalo que brillaba con una luz interna, lo llamó. Al posar sus dedos sobre su superficie fría, una visión lo asaltó. Un vasto desierto de arena rojiza bajo un cielo pálido, un paisaje desolado y silencioso. Obsesionado, Kyle se llevó la reliquia y dedicó cada momento a estudiar los extraños símbolos grabados en su superficie. Lina, su amiga de la infancia, lo observaba con creciente inquietud. «Kyle, esto es una locura», le rogaba mientras él trazaba los símbolos en pergaminos. «La anciana Elara tiene razón, deberías devolverla». Pero Kyle estaba consumido por su descubrimiento. «No es una reliquia de destrucción, Lina. Es una llave», respondió él mostrándole sus notas. «Creo que es una puerta a ese lugar que vi, un nuevo mundo». Tras semanas de estudio febril, finalmente descifró el patrón, una secuencia de toques y presiones que parecían alinear los glifos. A pesar de los miedos de Lina y las súplicas para que se detuviera, Kyle reunió el valor necesario. Sostuvo la calavera en sus manos, su corazón latiendo con una mezcla de terror y euforia, y decidió usarla. Con Lina a su lado, en una pequeña plaza donde algunos aldeanos curiosos se habían congregado, Kyle inició la secuencia. Cada toque sobre la calavera la hacía vibrar con más intensidad, emitiendo un zumbido que resonaba en el aire. De repente, los símbolos brillaron con una luz cegadora y un rayo de energía pura, de un azul violáceo, salió disparado hacia el cielo. El rayo se dobló sobre sí mismo, desgarrando el tejido de la realidad para abrir un portal arremolinado. Una fuerza irresistible tiró de Kyle y Lina, arrastrándolos hacia el vórtice. Otros aldeanos que estaban demasiado cerca también fueron absorbidos por la vorágine. Dentro del túnel de luz, imágenes fugaces de nebulosas cósmicas y galaxias distantes destellaron ante sus ojos, mezcladas con la visión persistente de las rocas rojas. El viaje fue un instante y una eternidad. El grupo aterrizó bruscamente sobre un suelo polvoriento y rojizo. El aire era fino y frío, y sobre sus cabezas un cielo de tonos ocres y rosados se extendía hasta un horizonte curvo. Estaban en la superficie de Marte. A lo lejos, apenas visible a través de la fina atmósfera, se alzaba una estructura en forma de cúpula, un vestigio de tecnología imposible que brillaba débilmente bajo la luz de un sol distante. El asombro silencioso y un miedo primordial se apoderaron de sus rostros. Mirándose unos a otros, Kyle, Lina y los demás aldeanos dieron sus primeros e inciertos pasos sobre la arena del planeta rojo, adentrándose en un nuevo mundo que era a la vez una promesa y una amenaza. El polvo rojizo de Marte se arremolinaba bajo las botas de los aldeanos mientras avanzaban, una fila silenciosa y tensa a través de la desolación. Liderados por Kyle, sus corazones latían al unísono con un temor reverente, sus ojos fijos en la estructura imposible que se alzaba en el horizonte, una cúpula de un material desconocido que brillaba débilmente bajo el sol marciano. El paisaje, majestuoso en su vacío, parecía contener la respiración, un lienzo de ocres y sombras, donde el único sonido era el de su propia marcha cautelosa hacia lo desconocido. Cada paso era una pregunta, cada mirada a la cúpula, una mezcla de esperanza y pavor. Sabían que este camino sin retorno definiría el futuro de su pequeña colonia
el último bastión de la humanidad. Cuando finalmente llegaron al perímetro de la cúpula, una sección de su superficie lisa se abrió sin ruido, revelando lo que había dentro. De la apertura, emergieron figuras altas y esbeltas, de una gracia antinatural. Sus cuerpos eran alargados y sus movimientos fluidos como el agua. Eran los moradores silenciosos. Los colonos se detuvieron en seco, conteniendo la respiración. Kael levantó una mano en un gesto universal de paz, pero los seres no reaccionaron. Sus rostros, desprovistos de ojos, permanecían impasibles. La tensión era casi insoportable. Uno de los moradores se deslizó hacia Kael, su extraña silueta recortada contra la luz interior. Lentamente, inclinó su cabeza como si estuviera escuchando no con oídos, sino con todo su ser, sintonizando la vibración misma de la presencia de Kael. El morador extendió un dedo largo y delgado y tocó suavemente el hombro de Kael. En ese instante, la mente del líder humano fue inundada por una avalancha de imágenes y sensaciones que no eran suyas. Vio la historia de una civilización ancestral, una raza que había florecido bajo un sol marciano más cálido. Vio una catástrofe solar, una llamarada cegadora que amenazó con aniquilar toda la vida. Presenció su sacrificio. Renunciaron a su vista, se adentraron en las profundidades del planeta y evolucionaron, agudizando otros sentidos hasta poder percibir las ondas del universo, la música de las estrellas y el eco del pensamiento. La comunicación no era de palabras, sino de pura experiencia compartida. Con esta revelación, otra verdad cristalizó en la mente de Kael. La calavera que habían encontrado en la cueva, el objeto que los había guiado hasta aquí y que temían que fuera una trampa, era en realidad algo completamente distinto. Comprendió que no era una advertencia, sino una baliza de rescate. Un mensaje enviado a través del vasto océano del cosmos hacía eones, buscando desesperadamente a otros seres, a cualquier forma de vida compatible que pudiera escuchar su llamado silencioso y encontrar en Marte un nuevo hogar, un refugio contra la extinción. Era una invitación, no una amenaza. Superado el momento de tensión, los moradores silenciosos se hicieron a un lado, guiando a Kael y a su gente hacia el interior de la cúpula. Los humanos entraron maravillados en una ciudad que desafiaba la lógica. Era un ecosistema bioluminiscente, donde plantas de formas extrañas emitían una luz suave y pulsante, y el aire vibraba con sonidos armónicos que calmaban el alma. Era un jardín secreto en el corazón de un mundo muerto. Allí, bajo la luz de soles artificiales y flora alienígena, los dos pueblos se observaron mutuamente. Unos que veían el universo con sus ojos y otros que lo percibían con el espíritu. Era el final de la soledad y el principio de todo lo demás. El amanecer de una nueva era de coexistencia bajo el cielo carmesí de Marte. En las profundidades del planeta Silos, bajo una cúpula de cristal geodésico, la vida florecía en una simbiosis única. Los humanos, descendientes de una expedición perdida, habían aprendido a coexistir con los moradores, una especie nativa, alta y esbelta, que había evolucionado sin ojos en la oscuridad perpetua de las cavernas. Juntos, habían forjado una sociedad interdependiente. Los humanos, con su aguda visión, se encargaban de las reparaciones delicadas en las estructuras de la cúpula y el mantenimiento de los sistemas de luz hidropónica, tareas que requerían una precisión visual imposible para sus compañeros. A cambio, los moradores, maestros de la oscuridad, les enseñaban a navegar sin luz, a sentir las vibraciones de la tierra bajo sus pies y a interpretar los sutiles cambios en las corrientes de aire, convirtiendo las cavernas en un segundo hogar tan familiar como la superficie iluminada. La vida era un delicado equilibrio de confianza y cooperación, una danza silenciosa entre la luz y la sombra. Un día, la armonía se rompió. El morador sabio, el más anciano y respetado de su clan, se detuvo abruptamente con la mano extendida sobre la roca viva del suelo. Unas vibraciones anómalas, profundas y discordantes resonaban desde el corazón del planeta, una canción de caos que solo él podía oír. Llamó a Kael y a Lina, los líderes del asentamiento humano. Al posar sus manos sobre las de ellos, no necesitó palabras. Les transmitió una oleada de pánico puro, una visión sin imágenes de un peligro inminente que helaba la sangre. Les hizo sentir el nombre del cataclismo: las tormentas de cristal. Era un fenómeno planetario, legendario y letal. Una ráfaga supersónica de partículas cristalinas afiladas como cuchillas que lo arrasaba todo en la superficie, pulverizando roca y metal por igual. La cúpula, su único refugio, no resistiría. El pánico se extendió como una plaga silenciosa. Kael,
Con el eco del terror del morador aún vibrando en su mente, reunió a los humanos bajo la luz mortecina de la cúpula. La desesperación amenazaba con devorarlos, pero él les ofreció un plan, una última esperanza forjada en la desesperación. La supervivencia no residía en su tecnología ni en su fuerza, sino en su alianza. Propuso una estrategia audaz. Los moradores, con su percepción extrasensorial del entorno, usarían su don para detectar las rutas subterráneas más seguras, cavernas profundas que pudieran protegerlos y predecir el avance y la furia de la tormenta a través de sus vibraciones. Mientras tanto, los humanos, los portadores de la luz, usarían su vista para guiar al grupo a través de los inevitables derrumbes y pasajes peligrosos que encontrarían en su descenso a las entrañas del planeta. No huirían como dos especies separadas, sino como un solo pueblo. La evacuación comenzó con una urgencia frenética. En el horizonte, la tormenta se alzaba como un muro brillante y rugiente, una ola de luz cegadora que consumía el cielo. El sonido era un gemido ensordecedor que hacía temblar la propia cúpula. Con antorchas improvisadas y linternas parpadeantes, los humanos iluminaron el camino hacia las bocas oscuras de las cavernas más profundas, abriéndose paso entre rocas caídas y escombros. Los moradores, con una calma inquietante, iban entre ellos tomando sus manos. Su contacto era un ancla en la oscuridad creciente. Con una suave presión, advertían de grietas invisibles en el suelo, guiaban sus pasos para evitar rocas inestables a punto de ceder en el techo y los conducían por laberintos que, para los ojos humanos, parecían callejones sin salida. La luz y la sensación se entrelazaron en una carrera desesperada contra el tiempo. Justo cuando el primer impacto de la tormenta hizo añicos la cúpula en la superficie, con un estruendo apocalíptico, el grupo mixto se precipitó en una vasta caverna bioluminiscente. Un silencio sobrecogedor cayó sobre ellos, roto solo por el eco distante de la destrucción. La cueva, iluminada por un suave resplandor azul y verde de hongos y cristales naturales, era un santuario. Humanos y moradores se detuvieron, exhaustos y cubiertos de polvo, y se miraron en el silencio compartido. Ya no eran extraños de mundos diferentes, ni anfitriones y refugiados, eran supervivientes. Eran un solo pueblo, unido por el fuego y la oscuridad. Habían enfrentado su primer gran desafío juntos, y en las profundidades silenciosas de Xylos, su alianza se había sellado no con un pacto, sino con la certeza de haber salvado sus vidas mutuamente. En la penumbra protectora de las cavernas marcianas, donde el eco de eones resonaba en las paredes de roca rojiza, los moradores impartían su sabiduría ancestral. No enseñaban con palabras, sino con sensaciones, guiando a los colonos humanos a sentir las pulsaciones vitales del planeta, a escuchar el latido silencioso de Marte. Entre ellos, el morador sabio, cuya percepción trascendía lo ordinario, detectó algo discordante. Era una vibración sutil pero persistente, una cadencia antinatural que zumbaba bajo la superficie, un ritmo que no pertenecía al corazón del mundo rojo. Aquella anomalía era una pregunta suspendida en el aire enrarecido, una invitación a lo desconocido. Siguiendo la estela de esa extraña frecuencia, como si siguieran un hilo invisible a través del laberinto de piedra, el grupo mixto de humanos y moradores llegó a una cámara sellada por el tiempo. La entrada, oculta tras una cortina de cristales de selenita, se abrió para revelar un espectáculo que desafiaba toda lógica. En el centro exacto de la estancia, suspendido en el aire sin soporte alguno, flotaba un objeto de belleza imposible, un corazón cristalino. Pulsaba con una luz interior, un brillo suave y etéreo que proyectaba patrones danzantes sobre las paredes. Su superficie era perfecta, sin una sola marca o unión. Una pieza de tecnología tan avanzada que parecía más un artefacto de los dioses que una creación tangible. Era una reliquia de un pasado olvidado, una promesa silenciosa de poder. A medida que Kyle, uno de los líderes humanos, se aproximaba con una mezcla de asombro y cautela, el corazón cristalino reaccionó. Su luz se intensificó y una oleada de información inundó la mente de Kyle. Tuvo visiones fugaces pero vívidas, humanos con capacidades cognitivas expandidas, procesando datos a una velocidad inconcebible, sus mentes convertidas en superordenadores biológicos. Simultáneamente, el morador sabio, con su conexión profunda a las energías, escuchó una promesa distinta, una que sacudió los cimientos de su ser. El corazón ofrecía la restauración de la vista, un sentido que su pueblo había perdido hace milenios, sustituido por una percepción sensorial más profunda. La posibilidad de volver a ver el sol, las estrellas, sus propias manos,
era una idea tan abrumadora como aterradora. La revelación fracturó la unidad del grupo. Para Kell, el corazón era la llave a un futuro dorado, una evolución acelerada que podría asegurar la supervivencia y el progreso de ambas especies. Sin embargo, Lina, su compañera, y el morador sabio expresaron un temor profundo y visceral. La civilización de los moradores se había erigido sobre la ausencia de la vista, desarrollando una cultura de empatía, armonía y una conexión espiritual con el universo que los humanos apenas podían comprender. Recuperar la vista podría ser una catástrofe cultural, una distracción que destruiría su paz interior y los devolvería a un mundo de superficialidad. La pregunta flotaba, más pesada que la propia atmósfera marciana. ¿Era aquel artefacto un regalo divino o una maldición disfrazada de milagro? Tras un debate intenso, cargado de emoción y respeto mutuo, llegaron a un consenso frágil. El cambio no podía ser impuesto, solo aceptado. El futuro debía elegirse, no forzarse. Con el consentimiento solemne del morador sabio, Kael extendió su mano y activó el corazón cristalino. Una onda de energía luminosa, suave y cálida se expandió por toda la caverna, no como una explosión, sino como un suspiro. Vimos entonces los ojos de Kell brillar con una nueva luz dorada, reflejando un universo de datos, y a través de la tela de la túnica de un joven morador cercano, sus párpados, cerrados por generaciones, parpadearon por primera vez en siglos, como si despertaran de un largo sueño. En ese instante, el destino de dos mundos, entrelazados en una cueva marciana, cambió para siempre.